Saben, chicos, yo me imagino una casa así en el mar, con un atardecer, un amanecer y con hartos utensilios y cosas, ¿eh? ¿Ustedes cómo se imaginan una casa? Yo me imagino una casa que tenga muchas vistas hacia el atardecer y que tenga un comedor grande. Sí, Wow. sí, una casa con jardín. Me encanta Las cultivar frutas, verduras, las flores. Me ¿Alguna gusta. fruta en tu favorita? Tomate. Tomate. Tomate es una fruta, ¿verdad? ¿Es una fruta La o pregunta una es si verdura? es una fruta. Esta será como una Verdura. fruta. No sé. No sé. Bueno, luego... Tema de estudio, ¿ya? Tema de estudio para el Ya siguiente aprendí tu caso. casa, tus sueños. En un campo, en un cerro, para que de ahí se vea todo. Ay, qué Ay, qué bonito. lindo. Sí. Wow, una casa. ¿Cuál será la casa de Dios para con nosotros, eh? Bueno, vamos a estudiar, amigos. Está arrancando Maranata Class. Hola, 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 querido joven, querida señorita. Bienvenidos al podcast Maranata Class. Está arrancando una nueva lección, un nuevo programa. Estamos hoy ya en la lección número 4 con el tema Un lugar para mí. Wow, miren qué época del año ya nos encontramos, pero tú y yo estamos felices juntos porque nuestra relación con Jesús está creciendo cada vez más. ¿No es cierto, mi querido amigo? Un saludo cordial, algo muy especial, porque esta lección de esta semana nos va a llevar a poder ver cómo y qué y por qué Dios decidió habitar en medio de sus hijos. En especial cuando ellos ya habían salido del cautiverio, avanzaban en un peregrinaje para Canaán, Dios decide habitar con ellos. ¿Por qué será esto? ¿Cuáles son los elementos que van a ser importantes para este estudio? Bueno, quédate en tu podcast, Maranata Class. Esto es Maranata Class, un podcast para que tú puedas fortalecer tu vida y tu devoción espiritual, estudiando la Biblia junto con nosotros. Así que desde ya, mi querido amigo, busca un lapicero, tu estudio, si tienes allí en casa, por favor, ya tenlo listo para estudiar juntos. Y algo indispensable es la Biblia, amigos, la espada de dos filos que va a guiar nuestro camino. Y por si fuese poco, yo vengo muy armado espiritualmente. Yo tengo para esta semana también, o para este año, la matinal de jóvenes. Imperdibles temas importantes para nuestro crecimiento. Y el tema de hoy, como ya bien lo dije, un lugar para mí, nos está acompañando 4 jóvenes de las 4 regiones de Bolivia que representan las misiones. Y quiero presentar, por mi lado derecho, Lindsay. Bienvenida, qué gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Qué tal, pastor? Yo realmente me siento muy alegre y muy agradecida, ¿no?, por la invitación. Es muy lindo poder juntarnos de diferentes lugares y poder compartir un poquito del conocimiento, de la opinión que tenemos, ¿no?, para estudiar la lección. Muy bien, bienvenida Lindsay. En la parte occidental sur está con nosotros Abner. Abner, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias, pastor. Igualmente, para mí es una alegría poder compartir la lección joven con otros jóvenes, ¿no?, de las otras misiones, y realmente es fortalecedor, ¿no?, esta reunión. Gracias, pastor, por la invitación. Por este lado nos encontramos con Ivette, que representa la región oriental de nuestro país. La más poderosa de Bolivia. Eso, animada, qué bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy muy feliz de estar aquí continuando con la lección, ¿no? Ahora estamos en la lección 4, un lugar para mí, un tema muy importante para todos nosotros, para nuestra vida espiritual. Y bueno, estoy muy contenta para que podamos compartir estos mensajes y poder aprender más sobre Jesús. Ivette, muchas gracias, bienvenida. Ahora quiero dar el paso para la local, la parte central de Bolivia. Claro que sí. Helen, bienvenida. Gracias, pastor, amigos, a todos saludarles porque de verdad ya estamos compartiendo una lección más aquí con ustedes. Estoy feliz porque les he podido conocer un poco más y ya preparados, pastor, para poder avanzar con este tema, un mensaje importante que vamos a tener en esta oportunidad. Yo quiero retomar, Helen, y bienvenida una vez más. Gracias. El sentido de hogar, de casa. No sé si alguien acá de ustedes ya vivió en un alquiler o en este momento está afrontando un alquiler en la vida universitaria seguramente, pero qué lindo es cuando uno después de la faceta universitaria o la vacación vuelve a casa, ¿no? Qué sentir, qué emoción. No sé si alguien tiene allí algún sentimiento encontrado de casa o quizás para enfatizar, mi sueño de tener esta casa, no voy a trabajar por este proyecto. Creo que el sentimiento de llegar a tu hogar después de haber estado, bueno, en mi caso, un año, ¿no?, en el hospital, llegar a casa es
algo que no se puede explicar, ¿no? Sientes calidez, sientes Amor. hasta el amor de tu familia, sientes que ahí no hay problemas, estás en tu hogar. Hasta la comida es Sí, distinta, sí, es exacto. especial. ¿Qué es lo primero que se extraña al salir de casa para ustedes, chicos? La comida de mamá. La comida. La comida de mamá. Eso es cierto, pastor. No, lo que más se extraña es la comida de No se casa. compara con la No Una se comida compara. afuera. ¿Y habrá algún artefacto o algún espacio de casa que ustedes siempre añoran cuando salen de casa? Mi cama, pastor. ¿Quién no? Mi cama. En algunas oportunidades que he tenido, ¿no? De viajar hasta por días de repente, yo lo primero que hago es sueño con dormir en mi cama. Es un lugar muy importante para mí. En los Wow, campamentos. En especial en los campamentos. Exacto. También creo que es el comedor, ¿no? Un lugar especial porque ahí nos reunimos en la familia, puedes conversar con la mamá, el compartimos papá. Y es Y después en la vida universitaria, uno solo con su celular o frente al espejo, Sí. Y ya. en un restaurante yendo por aquí y para allá. ¿Qué vida No. universitaria? Sí, a veces ni siquiera los universitarios comen, ¿no? Sí. A la rápida, un juguito, Veloz. O ni comen. pilfrut y nada más, ¿no? Con galleta. La vida universitaria, amigos. Sí. El hogar. Y qué interesante que nuestra lección en esta semana, y ya vamos abriendo a la palabra del Señor, Éxodo capítulo 25. Estamos en el estudio ya de la lección propiamente dicho, y encontramos aquí un asunto importante en Éxodo capítulo 25, ¿no es cierto? Donde a partir del versículo 8 y 9, déjenme hacer mención a ello, dice así: me erigirán un santuario, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Hay algo interesante en este estudio, ¿no es cierto? El deseo de Dios de venir y vivir para habitar en medio de sus hijos. Qué importante este concepto, ¿no es cierto, Abner? Realmente, esto sí a mí me llama la atención, ¿no? Que Dios te diga, quiero vivir contigo, ¿no? Quiero morar contigo. Quiero morar contigo. Uy, no. Nosotros ahora, ¿no? Recibir a Dios, es decir, tendríamos que preparar todo, ¿no? Pero el pueblo de Israel allá tenían esa oportunidad, ¿no? Allá en el desierto de tenerlo a Dios tan cerca, ¿no? Y también ahí construir, los israelitas, Dios dio instrucciones para que construyeran el santuario, ¿no? Entonces, ahora, nosotros tenemos un lugar acá, en nuestra casa, un lugar especial, esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que incluso no Dios lo hace hasta ahora para con nosotros, no por Él, sino porque nosotros tenemos esa necesidad, ¿no? De tener a alguien. Incluso es como cuando tienes a alguien a distancia, ¿no? Tú necesitas que esté esa persona. Tú le puedes hablar por WhatsApp todos los días, le puedes hacer videollamada, pero no es lo mismo que cuando está la persona ahí. Entonces, Presente. ajá, exacto. Entonces, que Dios pueda tener o que haya tenido un lugar para su pueblo es también algo muy bonito que rescatar. Ahora, Helen, pensando en tu comentario, me llama la atención la necesidad de Dios de estar con sus hijos. Porque vemos, y vamos a una fase histórica, Adán y Eva ya le rompieron el corazón a Dios. Pasó un tiempo y Dios siempre estuvo escogiendo sus hijos para llevar adelante sus proyectos y su reconstrucción y sus hijos para avanzar. Llegó la época de los patriarcas, pero llegó un momento en que el pueblo de Dios se estancó como cautivo en Egipto. Vivió muchos años en Egipto y llegó el momento en que fueron liberados por el poder de Dios, y una de las tareas urgentes fue ¿qué cosa? La necesidad de Dios vuelva como centro importante a la vida de los hijos. Pastor, lo que yo veía también es de que el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar en Egipto, porque estando en el desierto le reclaman, ¿no? A Moisés le dicen, pero en Egipto Teníamos que comer. Nos hubieras dejado ahí. ¿no? Exacto, ¿Por qué que no ya nos tenían sacaste? todo, ¿no? Y tenían ahí a la presencia de Dios, ¿no? Algo que decimos, tenían ahí a Dios y no lo sentían, ¿no? Era triste eso, ¿no? Sí. Ahora, claro, porque la costumbre, la rutina de años de Sí. esclavitud a una liberación, y ahora Dios dice, miren, yo necesito estar con ustedes, estar en medio de ustedes, ¿para qué?
para reconstruir la adoración, reconstruir el altar, reconstruir la vida, reconstruir lo que uno ya quizás olvidó en el pasado, o el simple hecho de tener a un Dios que va a estar guiándoles en una peregrinación tan desafiante que es un desierto, tan complicado que es un desierto, pero es la necesidad de Dios, de que necesitaba reconstruir la vida espiritual de su pueblo, ¿no? Y es ahí donde Moisés necesita construir un altar y confirmar solemnemente el pacto de Dios. Algo muy interesante ahí, menciona que se sitúa en el centro, ¿no? Donde todos lo puedan ver y donde sea visible, porque él ya conocía los corazones de las personas. Él sabía que en algún momento iban a querer desviar su vista, pero él se pone al centro. Y hay algo que también me gusta de la lección, y eso es impresionante, que Dios pide estar al centro, pide que sus hijos rompedores de corazones sean parte de esta reconstrucción. ¡Wow! Yo me pongo a pensar y digo, ¡wow! ¡Qué cosa! ¿Cómo el más pecador, el más infiel, que sea parte de este proceso? Qué impresionante esto, ¿no, chicos? Es como que Dios da una oportunidad, ¿no? Y no solo a ellos, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, incluso día a día. Y como decía el pastor, ver tal vez a la persona, y nosotros somos los primeros en juzgar, ¿no? Cuando alguien cae, nosotros somos los primeros en señalar. Exacto, pero Dios, como en su tan grande amor, les da esa oportunidad de restablecer, de reconstruir, digamos, esa adoración que ellos tenían. Y hay que tomar en cuenta que en esa época del tiempo de Israel, Dios tenía una conversación directa con el pueblo. Ellos podían escuchar su voz, pero ahora en la actualidad, ¿de qué manera podemos hablar, comunicarnos con Él y poder escuchar su voz, estar en su presencia? Porque a veces solo nosotros queremos hablar. Exacto. Pedir. No escuchamos. Amigos, Dios quería que los israelitas supieran que siempre serían bienvenidos en su casa sin importar lo que hayan hecho. ¡Wow! Qué trascendental esto, amigos. Yo me pongo ya en este momento a nuestros amigos que están siguiendo nuestro programa. Esto es Podcast Maranata Class. Estamos estudiando la Biblia, estamos en la lección número 4 y la importancia de lo que Dios quiso al venir y habitar en medio de nosotros. Quédate, ya regresamos. Aprovechamos esta pausa y yo te quiero preguntar a ti, querido amigo, ¿quieres un lugar donde fortalecer tu fe, hacer amigos y vivir momentos increíbles? Únete al Maranata Class. Aquí crecemos juntos, descubrimos más de Dios y encontramos propósito en su palabra. Para seguir aprendiendo, todos necesitamos nuestra lección, así que hagamos lo posible por tenerla en nuestras manos. Súmate a cientos de jóvenes que estudiamos la Biblia y compartimos nuestra fe con nuestros amigos. Así que tú no te lo puedes perder. Pero por ahora nosotros regresamos con nuestro amigo el pastor Pablo para que podamos aprender más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos de regreso en tu podcast Maranata Class, hoy con un tema impresionante donde Dios quiere habitar y vivir con nosotros. El título es Un lugar para mí. Y llama la atención que el santuario era una demostración pedagógica, entretenida, bien puntual para demostrar las facetas de Dios, para justamente mostrar cuál es el plan de Dios para su iglesia, para sus hijos. Es algo de Jesús, yo lo veo así, querido amigo, un Jesús bien didáctico para que te explique cómo es el proceso de salvación, qué consiste, cómo tú puedes restablecer ese altar. Pero este altar era algo imaginario que los israelitas se iban a construir a creatividad propia. ¿Qué dices? Mire, le voy a hablar lo que dice la Biblia. En Hebreos 8:2 dice, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no del hombre. Esto quiere decir que el tabernáculo terrenal era una copia del tabernáculo celestial y apunta a que cada elemento del santuario ilustra una faceta diferente del culto y de la devoción a Dios. Me parece algo así como un Dios de la hora de la adoración infantil en nuestras iglesias, ¿no? Que pasa allí explicar un tema, pasa alguien disfrazado, luego la maestra pone un elemento, aparece una voz de fondo. Para que puedan entender los niños también. Exactamente, que se puede entender todo. Entonces lo que dice Ivette es cierto, porque cada elemento era una preparación, era una enseñanza, era un mensaje para restablecer el culto, ¿no es cierto? Además, pastor, yo pienso, ¿no? Poniéndonos
en el contexto que estábamos de la casa y que cada uno tiene su lugar favorito, si bien, ¿no? Por ejemplo, las tazas que tenemos ahora, sabemos que es para tomar algo, digamos, ¿no? Una bebida que tú quieras, pero también marca una rutina, ¿no? Por ejemplo, lo que iba la lección, sabemos que es para el desayuno, ¿no? Entonces sabemos que en la mañana tú tienes que ir por tu taza, Sí. servirte, digamos, la leche, el chocolate y tomar. Sabes que ya está pasando ese proceso. Entonces también el santuario es de esa forma, ¿no? Además de que los elementos, cada objeto tenía un significado, también marcaba una rutina, nos dice la lección, ¿no? Una rutina de cómo incluso hasta nosotros podemos llegar a Dios. Sí. Tener un buen culto. Lo que yo veo, pastor, es de que acá Dios establece un orden, ¿no? Es un Dios de orden porque indica, ¿no? El atrio, ¿para qué sirve? El lugar santo, ¿para qué? El lugar santísimo también. Y todos estos instrumentos materiales nos llevan a la adoración, ¿no? Entonces ahí vemos de que Dios es un Dios perfecto, un Dios de orden. Ahora, viendo estos elementos, como bien lo menciona Samner, la primera parte que habla, el elemento, era el atrio exterior del santuario, ¿no es cierto? Sí. Y era el primer lugar que se encontraba al llegar al tabernáculo. Al llegar al tabernáculo, ¿no es cierto? Estaba el altar del holocausto, un altar de holocausto. ¿Y qué se hacía en este altar de holocausto? Menciona, ¿no? Ahí que se hacían los sacrificios Ajá. y nos pone dos ejemplos muy buenos, ¿no? Nos dice que este sacrificio era el comienzo en dos situaciones que creo que marcan realmente la historia en la Biblia, ¿no? Nos menciona que la primera fue cuando esa sangre del cordero que sacrificaron protegió, ¿no? los hogares de los israelitas cuando estaban en Egipto. Y el segundo es cuando en el viaje, ¿no? a la tierra prometida, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como ese cordero, estas dos ocasiones marcan nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso es el inicio, por eso es la entrada a la que nosotros tendríamos que tener. Ahora yo me imagino a todos los israelitas viendo, ¿no? Ahí atentos. Claro, estamos hablando de una etapa, chicos, que no había un proyector, una tablet, un celular, ¿qué otro elemento que se usa para ilustrar algo? Estamos hablando de que cada momento el israelita veía en la entrada un holocausto. Y yo me pongo a pensar allí, sangre derramándose, un cordero. Entonces, ahí es donde ya inconscientemente un cordero, sangre. Uy, hay un sacrificio. Entonces, todo eso nos apunta al cordero inmolado a Jesús. Entonces, qué cosa impresionante nos llama a estos elementos. A ver, ¿qué otra cosa podemos ver aquí en nuestro santuario? Dice una fuente de lavabo, ¿eh? Lavabo, donde se lavaban sus manos y sus pies al ingresar al tabernáculo, ¿no es cierto? Esto era un camino a qué cosa? También hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida, ¿no Claro es que cierto? sí. Justamente al poder esperar entrar, además, en el reino de Dios a través del Espíritu y a través de qué cosa? En este caso, el bautismo. El bautismo del Bautismo. agua. Qué lindo recordar nuestro bautismo, ¿no? ¿Alguien se recuerda su bautismo? Uy. Sí. Creo que recordamos nuestro bautizo cada vez que vemos a alguien, te viene ese sentimiento, ¿no? Tú ves Sí. a esa persona emocionada, a punto de entregar su vida y inconscientemente tú estás pensando en el momento en el que tú entregaste. Yo tanto sinceramente a veces lloro al ver tanta gente entregando su vida a Dios, aceptándolo a Él, es algo reconfortante, ¿no? Es decir, la obra de Dios se está haciendo. Es bonito saber, ¿no? Cómo uno primero acepta y cómo estaba, ¿no? En el orden que va el santuario, cómo uno acepta primero El sacrificio ve de el Jesús. sacrificio de Jesús, ¿no? Y a veces nosotros tan solo no podemos ni ver un video, ¿no? De alguien, de un perrito que está, digamos, pasando algo, no podemos ni verlo, o sea, la gente ahí queda impactada y nosotros también quedamos impactados y al ver a tanta gente, como tú dices, bautizándose, te conmueve, realmente te mueve el corazón, pero saber que eso pasa porque un día Jesús vino a sacrificarse por nosotros. Bueno, entonces miren los elementos que vamos viendo. Nos hace el camino de recordar la salvación, la pedagogía de la salvación, el sacrificio de Jesús. Luego el tema del lugar donde la fuente de bronce, donde ahí el agua representa Ajá. la entrega, el nuestro bautismo, bautismo. ajá. Y ahora sí nos vamos directamente al lugar santo, ¿no es cierto? La primera sala. La primera sala, exactamente. Ajá. ¿Qué elemento había allí en la primera sala? ¡Wow! Había, nos dicen, ¿no? Una mesa con
Los panes de Panes. posición. Ok. Y ahora, ¿por qué panes? ¿Qué quiere decir la Biblia en pedagogía y decir, ¿por qué hay panes? ¿Qué necesidad hay panes? Claro, simboliza la palabra de Dios, ¿no? Que es el alimento espiritual, ¿no? El maná. El maná, ¿no? Nosotros necesitamos de alimento, ¿no? Necesitamos el pan para alimentarnos. Pero como cristianos, como adventistas, no solo es entregarnos, ¿no? Y creer en Jesús, sino es también alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, esto es una alimentación de hoy y listo. Hoy estudio mi folleto, mi Biblia para... Me va a durar el poder un mes. Es como de repente, digamos, no, hoy solo desayuno y la semana no. Uy, yo pienso que ahí nos ponemos mal. Llegamos al hospital, ahí Lindsay nos va a atender. O la típica de los universitarios, ¿no? Pastor, estoy con gastritis, ¿no? Ay, no estoy desayunando, mi amigo. Sí, ¿no? Y algunos dicen, no, si no gasto en el desayuno, es directo al almuerzo, ahorras, ¿no? Sí. Es un desayuno, sí. almuerzo, le mencionaba Bueno, yo. pero entonces el pan es algún alimento diario. ¿no es cierto? Diario. Exactamente. es un Ahora, alimento diario. el siguiente elemento, ¿cuál era que estaba dentro de esa mesa? No, bueno, del lugar santo. Había un candelabro, pastor. Un candelabro. oro. Un candelabro de oro. Muy bien, un candelabro de Con oro. 7 es. candeleros. Con 7 candeleros. Con Ahora, 7 candeleros. yo me pongo a pensar a ver, panes, candelabro, 7 brazos. ¿Por qué así? ¿Cuáles los detalles? ¿Por qué hay un Dios así específico, milimétrico en la información y todo aquello? Bueno, quédate aquí en tu podcast Maranata Class. Ya estamos de regreso. Un saludo a toda la familia adventista de la Unión Boliviana y por supuesto de toda Sudamérica. Tal vez tú nos estás viendo desde Chile, de Argentina, de Brasil. Te queremos dar un caluroso saludo y vengo a contarles sobre el Maranata Academy. Si tú alguna vez has anhelado ser un líder JA o capaz ya tienes hijos y quieres que sean líderes JA, te vengo a contar y te vengo a invitar para que formes parte del Maranata Academy de tu iglesia local. Y también quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como Adventistas Bolivia. También contamos con una página como maranataja.com donde tú vas a encontrar material para enriquecer a tu ministerio joven y enriquecerte espiritualmente tú mismo. Así que nos vamos rápidamente a continuar con el pastor Pablo. Amigos, estamos de regreso en tu podcast Maranata Class. Felices de poder seguir estudiando la Biblia y ya nos estamos aquí discutiendo, queriendo hablar sobre la importancia del candelabro. Ivette, por favor, ayúdanos. ¿Qué es el candelabro? Claro que sí, en Zacarías 4:4 dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces esto simboliza la luz de la verdad que el pueblo de Dios compartía a través del poder del Espíritu Santo. Impresionante, Ivette. Muchas gracias porque nos hace recuerdo que el Espíritu Santo va a ser ese conducto que nos va a dar la luz para avanzar en este caminar, va a ser la verdad nuestro estandarte para seguir. Entonces ahí ya vamos viendo cada elemento, ingresando el sacrificio de Cristo, el bautismo, el alimento diario, la luz del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. ¿Y qué otros elementos más encontramos? Teníamos ahí, pastor, dice, no más cerca al lugar santísimo, teníamos el altar del incienso, que también tiene un significado. No sé si alguien lo quiere compartir. Dale, Helen. Bueno, entonces nos dice, ¿no?, que el altar del incienso en sí había un humo que también salía, ¿no? Sí, ¿No es el cierto? humo del Evidentemente. incienso. Ajá. A eso nos hace referencia a que son las oraciones también, ¿no? Y ahora también nosotros, pastor, al tener la relación que nosotros tenemos con Dios, tenemos que comunicarnos más con Él. Sin embargo, hay una nota interesante que nos dice en la lección, dice, Cristo que se mezcla con las oraciones del pueblo de Dios. Eso es su significado, ¿no es cierto? Que Cristo se mezclaba ya con las oraciones del pueblo. ¿Y por qué no ahora que también Él intercede por nosotros, ¿no es cierto? Él sigue abogando por cada uno de nosotros. Sí, así es, ¿no? Él intercede por nosotros y nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Cristo, ¿no? En el nombre de Jesús oramos, ¿no? Entonces, Él intercede por nosotros ahí. Ahora, ya estamos en la parte del lugar santo. Ya se terminó el lugar santo. Hasta ahí. Sí, ya tenemos los 3 elementos, ¿no es Ajá. cierto? Ahora pasamos al lugar santísimo. ¿Qué tenemos ahí en el lugar santísimo? Ahí nos mencionan, ¿no?, que ya está la parte más importante, la parte final, que es el Arca de la Alianza.
que es el lugar más importante porque es ahí donde se encuentran las tablas de las piedras donde estaban los 10 mandamientos, ¿no? Entonces nos menciona que está en ese lugar, está adelante, ¿no? Y está cubierto, nos menciona, por la presencia de Dios, ¿no? Como un trono que va a cubrir esas tablas. Y nos da un ejemplo muy bonito, ¿no? Nos dice que aquellos que cultivan una relación de amor con Dios serán los guardianes de los mandamientos y serán quienes obtendrán esa misericordia con el Ahora, estos mandamientos, estas tablas, era el pacto, ¿no es cierto?, de la relación que se firmó en un contrato de no lo que el hombre hizo para merecer ese pacto, es lo que Dios ofreció para sus hijos, para que caminaran. Y estos mandamientos representan aquello de actuación, de misericordia, en cuanto un hijo de Dios vaya en el arrepentimiento a Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, qué importante, Ivette, ¿no? Cada elemento, detalles, artefactos, mandando un mensaje, mostrando a los hijos de Dios que realmente hay un Dios de orden, de principios, pero con un propósito. Claro que sí, y el propósito de construir el santuario de Dios es que dio un modelo de cómo los pecadores pueden reconciliarse y desarrollar una relación cercana con Él. Es por eso que cada elemento que tenía el santuario significaba algo, ¿no? Y también para poder decir la verdad, como usted decía, pastor, orar, guardar los mandamientos. Entonces, esto es un modelo para nosotros ahora en la actualidad, para poder buscarlo también a Él en adoración, en privado, ¿no? Así es. Excelente. Ahora, estamos hablando de santuario, estamos bien, pero ¿y qué significa la palabra santuario? ¿Ah? Hay varias definiciones. Así es, hay muchas definiciones, pero la lección enfatiza una de las que más me gusta y es del día jueves, ¿no es cierto? Lugar de refugio. Qué interesante saber de que el santuario de Dios también es un lugar de refugio, pero es más que es un lugar dedicado a la adoración, un lugar apartado para la devoción. ¿Qué más para ustedes simboliza el santuario? El santuario es un lugar muy especial, ¿no? Que nos conduce a la adoración, pero también cuando nosotros estamos tristes, en conflicto, vamos igual, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a encontrarnos, a reflexionar y encontrar paz, ¿no? Por eso acá nos dice que es un lugar de refugio. Además, el santuario nos hace referencia, para mí personalmente, a la adoración, ¿no? Porque todos los elementos, incluso todo el lugar que estaba ahí, direccionaba hacia Jesús, direccionaba hacia Dios. Entonces, saber que todo eso no era para la adoración de Él y que ahora nosotros también deberíamos de tener un lugar así, ¿no? Para poder adorar, para poder hacer nuestra devoción. Y es interesante que nosotros somos seres creados, diseñados para la adoración. Y es importante que Dios tiene una receta para ayudarnos y a mantenernos con salud espiritual, salud física, y no quedar tan enloquecidos con tanta cosa que pasa en este mundo. Y la adoración a Dios empieza cuando uno en casa, en la primera hora de la mañana, erige su santuario donde Dios quiere habitar, en un altar de oración donde Dios quiere estar con Él y vivir en algo especial. Mi querido amigo, una vez cuando Jesús dijo, consumado es, y murió por cada uno de nosotros, el velo del templo físico de esta tierra se rasgó en dos, dando por fin dando finalizado todo el sistema de rituales, todo el sistema de la pedagogía que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que ahora Él ministre en el santuario celestial por ti y por mí. ¡Qué gozo! Qué privilegio saber que el sumo sacerdote ahora es Cristo Jesús ministrando en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí y por nosotros. Y sí, gracias por acompañarnos en este estudio. No, usted, pastor, las gracias. Realmente es muy lindo poder enriquecer esos conocimientos, ¿no? Y poder compartirlo con nuestros jóvenes. Abner, de la misma manera, gracias. Sí, pastor, gracias a usted por la invitación. Yo quisiera terminar con esto, pastor. ¿No? Acá en la lección nos indica que se han realizado investigaciones y se han demostrado que la oración puede mejorar significativamente los síntomas de depresión y ansiedad. También los cultos de adoración los que asisten a cultos de adoración tienen tasas de mortalidad más bajas. Interesante, gracias, Abner. Helen, de la misma manera, muchas gracias. A usted, pastor, y ahí ya estaremos estudiando más lecciones todavía. Interesante, muy bueno. Ivette, muchas gracias. Gracias a usted, pastor, por la invitación y vamos a seguir continuando con las demás lecciones. Mi querido amigo, el tiempo se nos acabó. Nos vemos en el siguiente programa de tu podcast, Maranata Class. Hasta la próxima.